Génesis capítulo 25 del versículo 19 al versículo 26. Dice la palabra de Dios, y yo me voy a tomar el derecho, el premio o la bendición de leer la palabra de Dios. Usted lo puede seguir con su vista. Dice de esta manera: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado de la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando los dio a luz. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, úsame, bendíceme y bendícenos, Señor, a través de la exposición de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a poder compartir el mensaje que tú tienes, Señor, para cada uno de los que estamos aquí, y que podamos entender, Señor, que eres tú quien nos estás hablando a través de tu siervo. Por lo tanto, me pongo en tus manos y te pido perdón, Padre, si es que he faltado, porque quiero, Señor, ser un instrumento limpio para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Antes de entrar en la meditación de la palabra, quiero simplemente recordarle a los padres de familia: si usted trajo a sus hijos y los dejó en el cuidado de niños, de hoy en adelante vamos a tener un cambio. A las 12:05 es importante que usted salga y traiga a sus niños, porque a las 12:05 es cuando los niños deben de salir de la iglesia infantil. Y les vamos a pedir que por favor no se queden en el pasillo, sino entren con los niños aquí al santuario. El equipo de seguridad nos ha pedido que por favor, por cuestiones de las situaciones de seguridad que están pasando en el mundo, principalmente en nuestro país, han pedido que los padres estén con sus hijos y no estén en el pasillo a esa hora. Entonces, si usted sale a las 12:05 y recoge a sus hijos, por favor entre nuevamente al santuario. No importa que haga ruido, no importa que los niños hablen. Ya estaremos en la última etapa del sermón. Entonces nos gustaría que nos apoyara por favor con eso. Todos los domingos a las 12:05 usted puede levantarse y salir por sus hijos, por favor, y traerlos aquí al santuario. Muy bien. Hemos leído la palabra de Dios el día de hoy, y es una historia de dos jóvenes, y eran gemelos, eran hermanos entre ellos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú fueron hijos de Isaac y Rebeca, y ellos desde el punto de vista bíblico son los primeros gemelos mencionados en la Biblia. Incluso antes de que Jacob y Esaú nacieran, luchaban en el vientre de su madre, estaban peleando entre ellos mismos. Los gemelos crecieron de una forma muy diferente. Por ejemplo, Jacob era un hombre tranquilo, a él le gustaba estar en la casa con su mamá, era el favorito, era el niño preferido de su madre. Esaú, al contrario, era un cazador hábil, era un hombre de campo abierto, y él no le gustaba estar en casa, le gustaba siempre estar fuera de casa. Y Esaú era el favorito, el hijo preferido de su padre. Un día, cuando Esaú regresó de cazar y tenía hambre, entonces él deseaba comer el platillo que su hermano Jacob acababa de cocinar. Y en honor a ese platillo, el olor de ese platillo se le antojaba a Esaú comer inmediatamente. Pero Jacob, quien estaba cocinando el platillo, le dijo: no te voy a dar de mi platillo, no te voy a dar de comer, a menos que tú me des la herencia
la primogenitura que mi padre te va a dar a ti en ese momento. Esaú, al ser un hombre de campo, al ser un hombre aventado, no le importó en ese momento. En ese momento no midió las consecuencias de la decisión que está tomando y dijo: ¿qué me importa la primogenitura? Lo que yo quiero es comer ahorita, tengo hambre. Entonces vendió su primogenitura, los derechos de su primogenitura se los vendió a su hermano por un platillo de lentejas. Cuando llegó el momento de que Isaac, el padre de ellos, concediera su bendición a sus hijos, Jacob y su madre escucharon que Isaac iba a bendecir a Esaú como el hijo primogénito. La bendición en aquel tiempo del padre hacia el hijo era que el hijo mayor, el primogénito, recibía una doble porción de los beneficios de los demás hijos. Entonces, cuando la mamá de Jacob se dio cuenta que Isaac iba a bendecir a su otro hijo Esaú, entonces la mamá trajo a su hijo Jacob, que era su preferido, y lograron engañar a Isaac porque ya era un hombre anciano, y en vez de que bendijera a Esaú, quien necesitaba, merecía la primogenitura por ser el hijo mayor, entonces en base al engaño que le hicieron, Isaac bendijo a Jacob su hijo. Desde ese momento, cuando Esaú descubrió que la bendición que le pertenecía a él había sido dada a Jacob, su hermano, amenazó a su hermano y lo amenazó con odio y lo amenazó de muerte. Y en ese momento Jacob, que conocía a su hermano Esaú y sabía que era capaz de hacer lo que él estaba prometiendo, Jacob huyó del hogar y simplemente se separó de su hermano, y su hermano Esaú odiaba a su hermano Jacob por lo que Jacob había hecho. Años después, estos dos gemelos, estos dos hermanos, se encontraron nuevamente y se reconciliaron. Tanto Jacob como Esaú fueron padres de naciones. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel, y es el nombre que aparece mucho en la Biblia, el nombre de Israel, que es el nombre que Dios le puso a Jacob. Y Israel, o Jacob, que es el mismo, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Los descendientes también de Esaú crecieron bastante y se convirtieron en un pueblo poderoso, que era el pueblo de los edomitas. Son los que vienen de parte de del árbol genealógico de Esaú. Los edomitas, o los que nacieron en Edom, fue una nación que constantemente peleó contra Israel, peleó luchando contra Israel, y por mucho tiempo Edom fue un problema para Israel. Finalmente Dios juzgó a Edom y venció Israel al pueblo de Edom. Esas fueron las consecuencias de este odio que estos dos hermanos tenían. Así, de una manera rápida, le platiqué los capítulos del 25 al 31 de Génesis, porque es la base que quiero tomar para pasearlos a través de estos 6 capítulos del libro de Génesis. Pero quiero empezar con una pregunta. ¿Quién de ustedes, o quién de nosotros que estamos aquí, no hemos tenido un problema con un hermano, con un familiar? ¿No hemos tenido algún problema con algún compañero de trabajo o algún familiar cercano o lejano, que por alguna cosa que a veces ni nos acordamos, insignificante, dejamos de hablarnos, se rompió la comunicación, y ha pasado el tiempo y ese problema que era muy pequeño y se podía solucionar en ese momento ha crecido tanto que ya ha influenciado a los hijos, a los nietos, a las segundas, terceras generaciones, y se ha convertido en un odio entre las dinastías. No sé si usted ha enfrentado una situación como esa. No sé si alguien lo ha dañado en su niñez, alguien le ha dañado en su adultez, algún familiar, algún hermano o hermana que en vez de apoyarle le traicionó, y en su juventud o en su niñez tuvieron algún pleito que dejaron de hablarse, y llegó el momento en que ese distanciamiento ha creado un enfriamiento en las relaciones, de tal forma que ya es casi imposible volverse a reconciliar. Puede ser por la violación de algún familiar que se aprovechó de ti, abusó de ti física o verbalmente o sexualmente,
Y eso ha creado en ti un odio, ha creado en algunas personas un odio increíble contra ese ser querido, ese tío, ese primo, esa tía, esa prima, ese hermano, esa hermana o ese compañero, ese familiar que nos ha dañado. Puede ser a lo mejor tu padre o tu madre que te abandonó en tu juventud, en tu niñez, y te dejó solo o te dejó en el hogar juntamente con tu madre y tuvieron que salir adelante con muchas penurias, con muchas necesidades, con muchos odios, mucho rencor hacia ese padre o hacia esa madre que te abandonó y que simplemente se olvidó de ti. Y que cada vez que tú oyes la palabra padre, en vez de sentir cariño o deseo de verlo, de abrazar a una persona, tú sientes odio, sientes desprecio por el daño que esa persona te ha ocasionado. Probablemente fue tu madre la que te abandonó y sientes el mismo desprecio cuando escuchas la palabra madre, porque en vez de desear abrazar a esa mujer y tenerla junto contigo, sientes náuseas de solamente recordar lo que esa persona hizo para contigo. Y por eso es que has sufrido. Y por eso es que esas cargas nos han llevado. Yo soy consejero y dentro de mi consultorio yo he escuchado tantas historias de personas que vienen a mi consultorio cargando unas cargas increíbles de años, que podían haberlos enfrentado en el momento en que sucedió el problema, pero por el distanciamiento, por el coraje o por la ofensa, se alejaron y ya ahora prácticamente es imposible poder volverse a relacionar con ese hermano que me dañó, con esa hermana que me dañó, con ese primo que me dañó, con esa prima que me dañó, con ese padre que me dañó, con esa madre que me dañó, con ese tío que me dañó. Probablemente ya no hay deseo ni siquiera de volver a relacionarnos. Pero cada vez que viene el recuerdo de esa persona, o cada vez que viene a tu mente lo que está sucediendo con esa persona, con su generación o su descendencia, sientes en tu corazón, en tu estómago, sientes en tu estómago que se te revuelve el estómago de coraje todavía, porque todavía no lo has enfrentado, todavía no has digerido, todavía no has cerrado ese capítulo. Y esa herida que a pesar de que ha pasado por muchos años, esa herida que a lo mejor fue cuando tú eras un niño, un adolescente, todavía está esa herida ahí y todavía te duele recordar, todavía te duele traer a la memoria eso. ¿Cómo poder sanar de esto? Aquí acabamos de ver la historia de dos hermanos que eran gemelos. Si usted sabe, los gemelos crecen juntos, se aman tanto, se conocen tanto, están juntos toda la vida. Pero estos gemelos, desde antes de que ellos nacieran, ya venían peleando. En el vientre de la madre ya estaban peleando entre ellos mismos, ya había una lucha entre ellos. En vez de apoyarse mutuamente, ya estaban luchando entre ellos a ver quién salía primero. Y cuando salió el primero de ellos, que fue Esaú, el otro venía agarrado del pie. Y lo agarró del pie y le dijo: si vas tú, también yo voy. Y de esa manera estaba ahí peleando con su hermano. Y toda la vida estos dos jóvenes, bíblicamente hablando, Jacob y Esaú, crecieron luchando entre ellos mismos en vez de amarse, en vez de disfrutarse como hermanos, en vez de disfrutar el calor de un hogar. Había luchas, pleitos, contiendas, había lucha de poderes, había desafíos a ver quién era mejor, había pleitos entre ellos, de tal forma que aún la madre escogió a uno de ellos como su hijo preferido y el padre escogió al otro como su hijo preferido. Yo no sé qué tanto esa actitud de sus padres dañaron la relación de los hijos, pero no quiero hablar ahorita de los padres, sino quiero hablar de los hijos. Estos hijos crecieron y fueron adultos. De tal forma que con esa mentalidad de dañar a mi hermano, esas mentalidades de sacar provecho de mi hermano, uno se aprovecha del otro y lo engaña y le roba a su primogenitura. Eso ocasiona en Esaú un odio para su hermano, un odio para él, porque en primer lugar no es como yo. En segundo lugar, no le gusta lo que a mí me gusta. En tercer lugar, siempre ha estado tratando de robarme, de destruirme. Siempre está viendo a ver cómo me amarga el día. Siempre está viendo a ver cómo me desgracia mi futuro. Por lo tanto lo odiaba. Odiaba a Esaú, a Jacob. Y cuando se dio cuenta que le robó aún la primogenitura, se le olvidó que él había vendido su primogenitura. Se la había vendido a él. Se le olvidó, pero al Señor no se le olvida ninguna de las promesas que se hacen. Y Esaú, odiando a su hermano, juró en ese momento: lo voy a matar.
Y era quien los conocía, sabían que era capaz de hacer eso, que sí era capaz de hacer eso, de matar a su propio hermano por el odio que él tenía. Yo no sé si usted ha llegado a ese nivel. Yo no sé si usted está en ese nivel de que usted, en vez de abrazar a su madre o a su padre o a su hermano o a su tío o a su tía o a su primo o a su prima, en vez de correr y abrazarlo de gusto al verlo, usted le gustaría ir y ahorcarlo y destruirlo y acabarlo, porque le han hecho tanto daño, o porque el daño que le hicieron en su niñez le ha marcado tanto su futuro, le ha marcado tanto que lo ha amargado a usted de tal forma que usted no ha disfrutado de la vida. ¿Hay esperanza? ¿Se puede salir de esa situación? ¿Cómo poder salir de esa situación? Yo quiero decirte el día de hoy que hay 4 pasos que la Biblia nos dice, tomando como ejemplo a estos jóvenes, que la Biblia nos dice que podemos nosotros dar para salir adelante. 4 pasos que rápidamente vamos a predicar sobre ellos, porque yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús para que aprendamos a dar esos pasos. El primer paso: es importante que nosotros enfrentemos nuestro pasado. O sea, si queremos realmente cerrar el capítulo y sanar esa herida que tanto nos ha robado, tenemos que estar dispuestos a enfrentar nuestro pasado. Jacob y Esaú siempre habían estado enfrentados. Esaú fue el primogénito, pero Jacob tenía el control en su talón. En Génesis 25 nos dice eso, que él lo tenía agarrado del talón. Capítulo 25, versículos 25 y 26. Esaú, como les dije hace rato, era el cazador, era un hombre pacífico, habitante en tiendas, dice la Biblia, y salió el primero rubio, dice, y era todo velludo. Era Esaú, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después, versículo 26, salió su hermano trabado de la mano al calcañar de Esaú, tomado de la pierna, dice, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella, su madre, lo dio a luz. Hermanos, Esaú era cazador, era un hombre pacífico. Jacob era un hombre pacífico que habitaba en las tiendas. El versículo 27, si me lo pone por favor ahí, si lo tiene por favor, dice el versículo 27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Muy diferentes los dos. Esaú era el hijo preferido de su padre, Jacob era el hijo preferido de su madre. Esaú estaba hambriento un día y Jacob lo llevó a que le vendiera su derecho de primogenitura. Dice el versículo 33, si usted lo lee, dice, y dijo Jacob, júrame que este día, y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. En ese momento la vendió, no le importó nada. Por lo tanto, Esaú fue de casa para prepararse la bendición para Isaac cuando Isaac ya estaba a punto de morir, y Jacob le roba la primogenitura. Si usted viene a Génesis 27, usted se va a dar cuenta, ahí está la historia de cómo la madre le ayuda a Jacob para engañar a su padre y de esa manera quedarse con la primogenitura. En conclusión, hermanos, cuando estamos hablando de enfrentar tu pasado, yo quiero empezar esta ponencia diciéndote que tú puedes huir de tu pasado. Probablemente hemos huido del pasado. Hemos tratado de huir del pasado. Estás tratando de huir de tu pasado. Estás tratando de esconderte de tu pasado, escondiéndote de ese ser querido o esa persona que te dañó, escondiéndote de ella, alejándote de ella, rompiendo relación con ella. Tú puedes, hermano, hacer todo lo que esté de tu parte para huir de tu pasado, de tu propio pasado. Pero quiero asegurarte una cosa, que no puedes huir del pasado, que son dos cosas diferentes. Tú puedes esconderte de tu pasado, pero no puedes huir del pasado, porque el pasado ahí está. El pasado existió y ahí está. Entonces, el pecado no resuelto crea relaciones no resueltas. Si el problema que tuviste con alguien, con un hermano, con una hermana, con algún familiar, si tuviste un problema y no se resolvió ese problema, no se enfrentó a ese problema, hermanos, entonces eso ha creado relaciones no resueltas. Si el problema no se resolvió, no se resuelven las buenas relaciones. Usando el pasado equivocadamente, mis hermanos, si tú usas el pasado equivocadamente, puedes amargar tu presente en este momento y destruir tu futuro.
Muchas veces nosotros traemos el pasado, pero no para solucionar el problema de nuestro presente y sanar nuestro presente, sino que usamos el pasado para amargar nuestro presente y destruir nuestro futuro. Porque no se nos olvida lo que nos hicieron y constantemente estamos trayendo lo que mi esposa me hizo, lo que mi esposo me hizo, lo que mis padres me hicieron, pero no estamos dando ningún paso para sanar esas heridas que quedaron en el pasado. Traemos el pasado, pero no para sacarle provecho y poder experimentar nuestro presente, sino que el pasado amarga nuestro presente cuando lo traemos de una manera negativa. Y por lo tanto, hermanos, el pasado amarga mi presente y destruye nuestro futuro. Mis hermanos, traer el pasado ayuda solamente cuando es para edificación. La Biblia dice en Colosenses 3:17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Si tú vas a traer el pasado y te vas a acordar y le vas a reclamar a tu esposo o a tu esposa, a tu padre o a tu madre, a tu hijo o a tu hija, a tu primo o a quien te haya dañado en el pasado, si vas a traer ese acto que te dañó en el pasado, necesitas traerlo al presente, pero para edificación, dice la palabra de Dios aquí en este versículo. Dice: todo lo que hagas, sea de hecho, sea de palabra, hazlo para edificación, para bendición. Todo lo que hacéis, dice la Biblia, sea de hecho, sea de palabra, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo para bendición. Entonces, la primera cosa que necesitas hacer para poder sanar, para poder cerrar el capítulo que tanto te ha herido y tanto te ha amargado tu presente, es: enfrenta tu pasado. Tenemos muchas veces miedo a enfrentar nuestros pasados, enfrentarnos a nuestro pasado, enfrentar al pasado. Pero déjame te digo una cosa, que Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de su padre y de su parentela. Y cuando Dios le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre, en Génesis capítulo 28:15 está una promesa preciosa para aquellos que están dispuestos a enfrentar su pasado. Dice la Biblia en Génesis 28:15, dice: he aquí, yo estoy contigo. Dígame, hermano. Dígame. Porque si usted, hermano, necesita cerrar esa herida, si usted necesita enfrentar su pasado, si usted necesita enfrentar esa situación o ese individuo que le hirió y que le dañó en el pasado, usted tiene que entender que Dios está abriendo la puerta para que usted pueda fortalecerse en lo que usted va a hacer, porque Él está prometiendo: yo estaré contigo. Dice aquí en el versículo 15, dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. O sea, ve, arregla tu pasado, perdona lo que tienes que perdonar, pide perdón si tienes que pedir perdón, humíllate, reconoce tu pasado, arregla esa situación y hazlo. Tendrás fuerza para hacerlo, porque yo estaré contigo. Yo te fortaleceré para que vayas cerrando esos capítulos que tanto te han dañado. ¿Ustedes creen que era fácil para Jacob hacer eso? Si toda la vida estaba huyendo de su hermano, si tu hermano había jurado que lo iba a matar, ¿ustedes creen que era fácil para él dejar su tierra e ir a buscar a su hermano y arreglar esa situación? Él sabía que su hermano lo iba a matar, él sabía que su hermano lo odiaba, pero aún así el Señor le dijo: ve, porque yo estaré contigo. El Señor en esta ocasión te está diciendo: aunque tú creas que la situación no tiene problema, no tiene solución, aunque tú creas que es una situación que no se puede perdonar, que no se puede recibir el perdón, solamente da el primer paso y yo iré contigo, yo estaré contigo, dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando se trata de miedo, cuando se trata de dolor, cuando se trata de un pasado que nos ha dañado, hay tres cosas que en este punto de enfrentar el pasado yo le recomiendo que haga. La primera: confiéselo. Confiese que necesita ayuda. Confiese que le ha dañado. Confiese que le ha dolido. Confiese que es algo que usted no ha aprendido cómo manejar con esa situación y le ha traído amargura, un sentimiento de amargura. Confiéselo. Luego, duélase. Llore por eso. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que lamentarse, lamente. Si tiene usted que llorarse y lamentarse por lo que pasó, llore todo lo que usted tenga que llorar. Desahogue todas sus emociones de una vez y por todas. Y la tercera cosa que yo le recomiendo es: déjelo.
Déjelo ya. Déjese en las manos del Señor. Confíe en que el Señor lo tome en sus manos y que el Señor lo llevará de triunfo en triunfo. Enfrente su pasado. En segundo lugar, el segundo paso en este proceso de sanidad: enfrente sus miedos. El primero, enfrente su pasado. El segundo, enfrente sus miedos. Hermanos, en Génesis capítulo 32 nosotros vemos a Jacob, que Jacob dice: no, yo no puedo ir porque mi hermano me va a matar. Tengo miedo que mi hermano, y tener miedo de ir a enfrentar a tu hermano, de tener miedo de ir a enfrentar a tu padre, de tener miedo de ir a enfrentar a tu esposa, de tienes miedo de enfrentar a tu esposo, tienes miedo de enfrentar a aquella persona que te ha dañado. Tienes miedo, es bueno, es normal. La obediencia, mis hermanos, no elimina el miedo. Mire lo que dice en Génesis 32, versículo 3. Génesis capítulo 32, hablando de la misma historia. Dice el versículo 3, dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Sir, campo de Edom. O sea, él tenía miedo y mandó a otras personas delante de él para decirle: dígale que yo quiero arreglar la situación. Usó todos los recursos que él tenía para arreglar la situación. Mire lo que dice el versículo 7, ahí mismo en Génesis 32, 7. Dice el versículo 7 de esta manera: entonces Jacob, dice la Biblia, tuvo gran temor. A pesar de que tenía miedo, él estuvo dispuesto a enfrentar su pasado. Y en segundo lugar, dio el segundo paso y dijo: voy a enfrentar mis miedos. Ya no voy a permitir que el miedo me controle nuevamente. Ya no voy a permitir que el miedo tome control de mis decisiones. Voy a dar ese paso y voy a enfrentar a mi hermano. Dios le dice en ese momento: vuélvete, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Esaú, hermanos, iba llegando a enfrentarse con su hermano Jacob, y Esaú venía con 400 hombres. Imagínense Jacob, sabiendo que su hermano había jurado matarlo, y se da cuenta que él venía con 400 hombres para enfrentarse con Jacob. Imagínense el gran temor, que dice el versículo 7, que Jacob tenía en ese momento. Él reconoció que tenía miedo, pero su miedo no lo detuvo. Mire lo que dice el versículo 11 en Génesis 32, 11. Dice: líbreme ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Le temo. ¿Qué hizo Esaú? Clamó al Señor. Le dijo: Señor, yo quiero arreglar esta situación. Yo quiero arreglar esta situación con mi hermano. Yo no puedo. Vivo una vida de amargura, porque veo a mi hermano y tengo que entrar por una recámara. Viene mi hermano a casa y hay incomodidad porque estamos los dos ahí. Y en vez de que la familia disfrute la presencia de los dos, estamos incómodos. Estamos investigando: ¿va a ir Pancho? Porque si va Pancho yo no voy. Y Pancho dice: ¿va a ir José? Porque si va José yo no voy. Todo eso crea un ambiente de inestabilidad y de no felicidad en el hogar. Por años estuvieron viviendo así. ¿Cuántos años tienes tú lidiando con esa situación? Investigando si va a ir tu persona, tu amigo, tu familiar, o esa persona que te dañó. ¿Cuántos años tienes tú investigando si van a estar ahí para decir que estoy malo, que ya tengo otro compromiso, que ya no puedo ir, que se me apareció algo de repente? Dice Jacob aquí en este pasaje, dice: yo tenía miedo porque yo no quiero que mi hermano venga, yo no quiero enfrentarme a mi hermano. Dice el versículo 11 que estoy leyendo, dice: líbreme ahora de la mano de mi hermano, Señor. Líbrame, Señor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Tengo miedo. Si tú tienes miedo, el Señor está contigo. Te está prometiendo el Señor que Él estará contigo para que tú puedas enfrentar con valentía lo que el Señor quiere que tú hagas. Mis hermanos, cuando tú confiesas que tienes miedo y lo depositas en las manos del Señor, mira lo que dice el versículo 12. Mira el cambio que hay cuando tú depositas tu confianza y tu fe en el Señor. Dice el versículo 12: y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se pueda contar por la multitud. ¿Qué está diciendo aquí entonces Jacob? Señor, tú has prometido que vas a estar conmigo. Ayúdame, Señor, porque yo no quiero enfrentar a mi hermano solo. Yo le tengo miedo. Enfrente sus pecados pasados, hermano.
con valentía, pídale a Dios que Dios le ayude. No huya de ellos, porque entre más huya usted de los problemas, huya de las relaciones rotas, y usted no los enfrente con valentía, usted no enfrente sus miedos, entonces usted va a caer en la amargura, en el espíritu de amargura. ¿Cuál es el resultado cuando usted confiesa su pecado, cuando usted le pide a Dios ayuda, cuando usted se arma de valor y enfrenta a la persona que le ha ofendido? El resultado de enfrentar sus miedos es, dice el versículo 13, mire, aquí está el resultado. Dice el versículo 13, hablando de Jacob, dice, y durmió ahí aquella noche. Espéreme, cuando usted tiene pavor por algo, ¿usted puede dormir? Cuando usted tiene miedo, cuando usted sabe que el peligro le está acechando y su vida está en peligro, ¿usted puede conciliar el sueño? Hermano, era la 1 de la mañana y yo todavía estaba revisando el Weather Channel la noche. Eran las 5 de la mañana y todavía estaba lloviendo a ver dónde iba el tornado. Y lo puse en el Google para ver dónde iba el tornado. Y resulta que ya iba llegando a San Antonio. Y dije, ¿a qué horas pasó por aquí? Pero me equivoqué cuando le puse tornado y le hice clic en uno que dice Tornado Bus Company. Resulta que estaba siguiendo yo a un autobús que se llaman Tornado y que van a Laredo. Y lo empecé aquí y fui siguiendo el Tornado y era un autobús. Ya cuando llegó a San Antonio dije, no, yo no sé a qué hora se va a regresar para acá. Y ya cuando me fijé, no, pues era una compañía de autobuses. Me equivoqué. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, dormimos tranquilos en medio de un problema? Solamente cuando usted tiene la confianza y la certidumbre de que hay solución a ese problema. Y dice aquí en este versículo, hermanos, que ahí durmió. Dice el versículo 13, dice, y durmió ahí aquella noche. Y durmió ahí aquella noche. Miren lo que es el versículo 21. A mí me encanta así panorámicamente ver la vida de estos hombres, porque aprendí bastantes cosas. Miren lo que es el versículo 21. Y pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. ¿Qué hace posible que en medio de una crisis tan fuerte, en medio de una vida tan amargada de dolor porque se han roto las relaciones con esos familiares, qué hace que yo pueda volver a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra? Es el confiar en Dios, es el poner tu confianza en Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? El primer paso se llama dar tus temores a Dios. Pon a Dios, enfrenta tus temores. En caso de Jacob, no se menciona desde ese momento en adelante, cuando él decidió enfrentar sus miedos, de ese momento en adelante, desde que durmió y descansó en el versículo 21, en el caso de Jacob, ya nunca se vuelve a mencionar que él tuvo miedo. De ahí en adelante, ya la Biblia no habla de que Jacob tuvo miedo, porque lo que hizo Jacob es depositar sus miedos en las manos de Dios. Mire lo que dice el capítulo 28, versículo 13. La próxima semana voy a estar hablando de esto. No me voy a meter mucho con esto porque la próxima semana vamos a ver a Labán, cuando los yernos no pueden ver a la suegra. Estoy haciéndole publicidad porque va a estar lleno aquí de suegras. Mire lo que pasa. Génesis 28, 13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová tu Dios de Abraham, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sabe cuál es el contexto de este versículo? Que Jacob tiene un sueño y soñó que había una escalera y que en esa escalera subían y bajaban los ángeles. Y Jacob está a punto de enfrentar sus temores. Y Jacob tenía miedo de su hermano Esaú. Y dice la Biblia aquí en este versículo que Jehová estaba en lo alto de la escalera. ¿Sí entiende?
Dios le está poniendo una escalera para que usted salga de la condición en la cual se encuentra. Y Jehová está en lo alto y le está diciendo, ven, da el primer paso, enfrenta tus temores, da el primer paso, que aquí estoy yo para sostenerte, que aquí estoy yo para fortalecerte, que aquí estoy yo para bendecirte, aquí estoy yo para ayudarte. Enfrente sus miedos, enfrente sus miedos. En tercer lugar, hermanos, en tercer paso para sanar, enfrente a su Dios. En Génesis 32 lo vemos en todo el capítulo 32. Pero antes de que Jacob pudiera estar en paz con Esaú, escúchenme lo que voy a decir. Antes de que Jacob fuera a pedirle perdón a su hermano Esaú, antes de que Jacob enfrentara a su hermano Esaú, Jacob tuvo primeramente que enfrentarse a su Dios. Entonces, enfrenta a tu Dios. Enfrenta a tu Dios. Pídele ayuda a Dios. Arregla todo lo que tú tengas que arreglar con tu relación para con Dios. Pídele perdón a Dios si tienes que pedir perdón por algo que ha dañado tu relación para con Él. Enfrenta a tu Dios. Porque antes de que tu Dios te ayude a solucionar todo tipo de heridas del pasado, Él quiere solucionar las heridas que Él tiene para contigo. Enfrenta a tu Dios. Jacob luchó toda la noche y cuando se enfrentó a Dios, dice la Biblia que estaba amaneciendo. ¿Y qué pasó? Agarró Jacob al ángel de Jehová y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Hermanos, venga al Señor hoy. Tráigale sus dolores, tráigale sus decepciones, tráigale sus odios, tráigale sus deseos de asesinar, de matar, de aniquilar a ese ser querido o a esa persona que le dañó tanto. Tráigaselas al Señor y hermano, agárrese del Señor de tal forma que le diga, Señor, no me voy a soltar de ti hasta que me ayudes a sanar de esta situación. Señor, estoy agarrado de tu mano. Y Dios lo bendijo. Y Dios lo bendijo no únicamente arreglando la situación con su hermano, sino que Dios le dio un nuevo nombre. Le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Pues ya no más te vas a llamar Jacob. De hoy en adelante tú serás Israel. Dios le dio una nueva vida. Dios le dio una nueva proyección de vida. Dios le bendijo de tal forma que él vio un nuevo panorama delante de él. Mi hermano, probablemente has vivido una vida de tristeza, una vida de odio, una vida de decepción, una vida que te ha dañado tanto que no has disfrutado de la vida, que solamente vegetas, que no disfrutas de la vida, no disfrutas nada de lo que tienes, no disfrutas nada de lo que Dios te ha dado por ese odio que está dentro de ti. Pues el Señor el día de hoy quiere cambiarte completamente, hasta de nombre. Quiere hacerte una nueva persona. Dice la palabra de Dios, dice que si venimos nosotros al Señor Jesucristo, Él dice nos hace una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, dice en Corintios, y las ha hecho una nueva persona, una nueva vida. Pero también, hermanos, dice la Biblia que desde ese momento Jacob empezó a cojear, salió y se dañó de un muslo, empezó a cojear. ¿Qué significa eso? Que Dios le puso una marca en la vida de Jacob para que Jacob recordara de por vida que fue Dios el que le bendijo. Dios lo marcó y le dijo, ahora eres Israel, ahora eres una nueva persona, eres una nueva criatura y aquí está mi marca. Hermanos, esa marca ahora se llama Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para que donde quiera que vayamos, vivamos la confianza y la convicción y la seguridad de que tenemos el sello del Espíritu Santo y están en mis manos, dijo Jesucristo, y nadie las podrá arrebatar de mis manos. A veces Dios nos rompe para bendecirnos. Dios cambió a Jacob antes de cambiar la situación. Dios cambió a Jacob antes de cambiar la situación. Dios cambió a Jacob antes de cambiar la situación. Dios quiere cambiarte a ti antes de arreglar tu problema con tu hermano.
Dios quiere transformar tu vida a ti antes de que tú vayas a querer cambiar la situación con el que te dañó. Dios cambió a Jacob antes de cambiar la situación. Dios quiere cambiarte, transformarte, impactar tu vida, darte una nueva vida, hacerte una nueva criatura para que tú vivas vida en abundancia, dice la Biblia en Juan. Y antes de que Dios te bendiga, antes de que Dios cambie la situación con los que te odian o con los que odias, Dios quiere transformar tu vida antes de cambiar la situación. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes, fuerte, fuerte, fuerte. La verdadera fuerza llega cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas. Jacob decidió y dijo: no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. O sea, yo no puedo salir de esta situación. Señor, han sido años huyendo de mi hermano, odiándolo. Han sido años escondiéndome de él. Han sido años evadiéndolo, hablar de él. No quiero ni siquiera, está prohibido en mi casa que se mencione el nombre de mi hermano. Han sido años de sufrir de esta amargura. Han sido años, yo no he podido solucionarlo. Pero hermanos, déjame te digo que Jacob, cuando decidió poner su confianza en el Señor, Dios le bendijo y Dios le dijo: te voy a bendecir desde el momento. La verdadera fuerza llega a ti cuando tú dejas de depender de tu propia fuerza. Jacob decidió cuando le dijo: no te voy a dejar, Señor, hasta que tú me bendigas. ¿Cuál fue el resultado? Jacob pidió una bendición. Una bendición. Pero ¿cuál fue el resultado? Recibió una nueva bendición, un nuevo nombre y un nuevo camino. ¿Cuál va a ser el resultado cuando tú busques al Señor? Dios te va a dar un nuevo nombre, una bendición y un nuevo camino. Por último, el cuarto paso: enfrenta tu futuro. Enfrenta tu futuro. Ya vimos, enfrenta tu pasado, en primer lugar. En segundo lugar, enfrenta tus miedos. En tercer lugar, enfrenta a tu Dios. Y por último, enfrenta a tu futuro. Si tú lees en tu casa, en Génesis capítulo 33, te vas a dar cuenta que el futuro que temes puede ser el lugar donde la gracia te encuentre. El miedo que tienes de enfrentar tu futuro puede ser precisamente el plan que Dios tiene para bendecirte. El futuro que temes puede ser el lugar donde la gracia te encuentre. Jacob dio el primer paso hacia Esaú. No fue Esaú quien dio el primer paso, fue Jacob el que dio el primer paso cuando sabía que era el tiempo de enfrentar a su hermano. Jacob se inclinó 7 veces en frente de su hermano. Entonces Esaú corrió como respuesta a recibir a su hermano Jacob, y en vez de matarlo como él lo había ofrecido, en vez de asesinarlo como él había jurado, mire lo que pasó en el versículo 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. A veces nosotros debemos estar dispuestos a dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Oyó lo que dije, hermano? ¿Sí están despiertos todavía? ¿O ya se me fueron? Las luces no me dejan ver, a lo mejor ya se me fueron. Digan amén si están de acuerdo. A veces tenemos que estar dispuestos a dar el primer paso hacia la reconciliación. Y miren lo que Jesucristo dijo de ese tema. Yo sé que el tiempo se me ha ido, me quedan 3 minutos y los quiero aprovechar bien. Miren lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo: si traes tu ofrenda al altar, y aquí en el altar, ¿te acuerdas? Fíjese lo que dice la Biblia, de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué quiere decir eso? Que tu hermano te ha ofendido a ti, no tú a tu hermano, sino tú trajiste tu ofrenda aquí y aquí en el altar te acordaste de que mi hermano Alfredo me ha ofendido. Tú eres la víctima y tu hermano es el victimario, y tú trajiste tu ofrenda. Dice la Biblia: deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Qué está diciendo el Señor? Da el primer paso a la reconciliación. Aunque tú seas la víctima, aunque a ti haya sido el que te dañaron, da el primer paso a la reconciliación. Da el primer paso hacia la reconciliación. Enfrenta tu futuro. Enfrenta tu futuro. A veces debemos estar dispuestos a dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Y cuál es el resultado? Esaú corrió hacia Jacob, pero no para matarlo, sino para abrazarlo. Mientras Dios estaba trabajando en el corazón de Jacob para que Jacob perdonara,
El mismo Dios estaba trabajando en el corazón de Esaú para que Esaú olvidara sus odios y pudiese recibir a su hermano con gozo. ¿No te ha pasado eso? Que cuando tú das el primer paso y quieres reconciliarte con tu esposo, con tu esposa, o con tus padres, o con tu hermano, y el hermano estaba listo desde hace mucho para que tú llegaras, y él vino y te abrazó y te dijo: lo pasado ha pasado. Dios, a través de su Espíritu Santo, ayuda para que esta cosa suceda. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que pasó de ser Jacob de un suplantador, Jacob aquel que luchaba contra Dios, Jacob aquel engañador, fue transformado por Dios para ser un Jacob fuerte y poderoso. Versículo 15, y con eso termino. Génesis 33:15 dice: y Esaú dijo, como testimonio, mire lo que dijo Esaú. Esaú dijo: dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? ¿Hallé yo gracia a los ojos de mi Señor? La gracia misericordiosa de Dios se estaba manifestando en la reconciliación que Dios estaba teniendo.